La santa que se quedó con el muerto. Mi nombre es Vicente, y después de lo que pasó en esa funeraria de Ciudad Juárez, ya no soy el mismo hombre. Han pasado 6 meses desde aquella noche, pero todavía despierto sudando frío, escuchando esos pasos que no debían existir, y recordando la voz del muerto que cambió todo. Llevo 15 años trabajando como velador nocturno en la funeraria San José, en el sector poniente de Ciudad Juárez. Es un lugar modesto, de barrio, donde llegan los cuerpos que no pueden pagarse el lujo de las funerarias del centro. Aquí atendemos a familias humildes, trabajadores de las maquiladoras, gente que vive al día y que cuando muere, apenas puede juntar para el ataúd más barato. La rutina era siempre la misma. Llegaba a las 10 de la noche, relevaba a don Ernesto, el embalsamador, hacía mis rondas cada hora, revisaba que todo estuviera en orden y esperaba a que llegaran las 6 de la mañana para irme a casa. 15 años de la misma rutina, 15 años sin mayores sobresaltos, hasta que llegó él. Era un martes de febrero, uno de esos días en que el viento del desierto se mete hasta los huesos y la arena se pega en los ojos. Maribel, la maquillista de cadáveres, estaba terminando su turno cuando escuchamos el motor de la camioneta municipal. Era tarde, pasadas las 9, y no esperábamos ningún cuerpo. ¿Quién será ahora?, murmuró Maribel, limpiándose las manos con un trapo manchado de base para cadáveres. Los paramédicos entraron cargando una camilla cubierta con plástico negro. No venía en ataúd, ni siquiera en bolsa para cadáveres. Solo plástico negro, como si fuera basura. ¿Documentos?, preguntó don Ernesto, ajustándose los lentes que siempre se le resbalaban de la nariz. No hay. Lo encontraron en un baldío cerca del Canal de la Amistad, sin identificación, sin nada. Es un NN, un no name, un nadie. Esos eran los peores casos, porque significaba que el cuerpo se quedaría con nosotros hasta que alguien lo reclamara o hasta que el municipio decidiera darle sepultura en la fosa común. Don Ernesto suspiró. Con más de 30 años en el oficio, había visto de todo, pero siempre se entristecía con los NN. Pongan al muchacho en la sala 3, ordenó. Mañana lo revisaré bien. Ayudé a los paramédicos a trasladar el cuerpo. Era pesado, más de lo normal. Cuando levantamos la camilla, sentí algo extraño, como si el muerto se resistiera. Maribel me miró con cara de no empieces con tus cosas, pero yo sabía que algo no estaba bien. La sala 3 era la más pequeña, la que usábamos para casos especiales o cuando las otras estaban ocupadas. Colocamos el cuerpo en la mesa de metal y los paramédicos se fueron rápido, como si tuvieran prisa por salir de ahí. Se ve joven, comentó Luis, el ayudante nuevo, un muchacho de 22 años que había empezado a trabajar con nosotros hacía apenas un mes. ¿Qué creen que le pasó? Don Ernesto se acercó y levantó una esquina del plástico. Todos nos quedamos callados. El cuerpo tenía la piel grisácea, pero no por la muerte. Tenía marcas extrañas en el cuello, como quemaduras, y los ojos estaban completamente blancos. Drogas, murmuró don Ernesto. Seguramente alguna cosa nueva de esas que están llegando de Sinaloa. Maribel se persignó. Pobrecito, se ve que era apenas un chamaco. Catalina, la señora de limpieza, llegó en ese momento con su cubeta y su rosario colgado del cuello. Tenía más de 60 años y llevaba trabajando en la funeraria desde antes que yo. Era una mujer pequeña pero fuerte, de esas que han visto la vida pasar sin inmutarse. ¿Otro NN?, preguntó mirando el cuerpo. Sí, doña Cata, respondí. Y este se ve raro. Catalina se acercó, observó al muerto por unos segundos y luego se persignó 3 veces. Este muchacho no va a descansar fácil, murmuró. Le voy a prender una veladora a la flaca bonita, por si las dudas. La flaca bonita. Así le decía Catalina a la Santa Muerte. En la funeraria todos sabíamos que Catalina le rezaba, pero nadie decía nada. En un lugar donde la muerte es pan de cada día, uno aprende a respetar todas las creencias. Esa noche, cuando todos se fueron y me quedé solo con el turno, empezaron a pasar cosas extrañas. Primero fueron las cámaras de seguridad. Teníamos 4, una en cada sala y una en el pasillo principal. A eso de las 11:30, la cámara de la sala 3 comenzó a fallar. La imagen se cortaba, aparecían líneas,
y de repente se quedaba en negro por varios minutos. Pensé que era problema del clima. En febrero, las tormentas de arena suelen afectar las señales eléctricas, pero luego empezaron los ruidos. Al principio fueron golpecitos suaves, como si alguien tocara la puerta con los nudillos. Venían de la sala 3. Me levanté de mi silla, tomé la linterna y fui a revisar. Todo estaba normal. El cuerpo seguía en su lugar, cubierto con el plástico. Regresé a mi escritorio y continué leyendo mi revista. A los 20 minutos, los golpes se repitieron, esta vez más fuertes, más insistentes. Volví a revisar. Nada. A la 1 de la mañana escuché pasos. Pasos claros, como de alguien que camina despacio por el pasillo principal. Tomé la linterna y salí de la oficina. El pasillo estaba vacío, pero juro que sentía una presencia. Era como cuando sabes que alguien te está mirando, aunque no lo veas. ¿Hay alguien ahí?, grité. Mi voz se perdió en el silencio de la madrugada. Revisé las otras salas. Todo normal. Los otros cuerpos estaban en su lugar, tranquilos. Pero cuando llegué a la sala 3, la temperatura había bajado considerablemente. Mi aliento se veía como vaho, y eso que afuera no hacía tanto frío. Me acerqué al cuerpo y noté algo que me heló la sangre. El plástico negro se había movido. Ya no cubría completamente al muerto. Se había corrido hacia los pies, dejando al descubierto la cabeza y el torso. «No mames», susurré, y rápidamente volví a acomodar el plástico. Cuando regresé a la oficina, decidí llamar a don Ernesto. Él vivía a unas cuadras de la funeraria y siempre me decía que lo llamara si pasaba algo extraño. «¿Vicente? ¿Qué pasó?» «Don Ernesto, disculpe la hora, pero está pasando algo raro con el NN que trajeron hoy». «¿Qué tipo de cosas?» Le conté sobre los ruidos, los pasos, el plástico que se había movido. Don Ernesto suspiró. «Vicente, llevas muchos años en esto. Sabes que a veces los cuerpos hacen cosas. Los gases, la rigidez, el proceso natural. No te preocupes, si algo pasa de verdad, me llamas». Colgó, pero yo sabía que esto era diferente. Después de 15 años velando muertos, uno aprende a distinguir entre los ruidos normales y los que no lo son. A las 2:30 de la mañana, vi a la Santa Muerte por primera vez. Estaba en la oficina, tratando de mantenerme despierto con café y cigarros, cuando una luz extraña se filtró por la ventana que daba al pasillo principal. Era una luz suave, blanquecina, como la de las veladoras pero más intensa. Me asomé y la vi. Estaba parada junto a la puerta de la sala 3, cubierta con un velo blanco que le llegaba hasta los pies. Era alta, más alta que cualquier persona normal, y aunque no podía verle la cara, sabía que me estaba mirando. No sentí miedo. Era extraño. Debería haber salido corriendo, gritando, pero en lugar de eso sentí una paz profunda, como cuando era niño y mi abuela me abrazaba después de una pesadilla. La figura levantó una mano huesuda y me señaló. Luego señaló hacia la sala 3. El mensaje era claro. Había venido por el muerto. «¿Qué quieres?», pregunté en voz baja. No respondió, pero se acercó a mí. Pude ver que llevaba algo en la otra mano. Era un rosario, pero no como los normales. Este estaba hecho de huesos pequeños, y en lugar de crucifijo tenía una pequeña guadaña. Extendió el rosario hacia mí, como ofreciéndomelo. Cuando lo toqué, sentí una descarga eléctrica que me recorrió todo el cuerpo. Visiones, imágenes, sonidos. Todo se mezcló en mi cabeza como un remolino. Vi al muchacho muerto cuando estaba vivo. Vi cómo lo secuestraron 3 hombres en una camioneta negra. Vi cómo lo torturaron, cómo le preguntaban sobre algo que él no sabía. Vi cómo uno de los hombres le inyectó algo en el cuello, algo que le quemó las venas y le blanqueó los ojos. Vi cómo lo abandonaron en el baldío, pensando que estaba muerto, pero él seguía consciente, agonizando durante horas antes de morir de verdad. Cuando las visiones terminaron, la Santa Muerte había desaparecido, pero el rosario seguía en mi mano, pesado y frío como el hielo. Me quedé ahí parado, temblando, tratando de procesar lo que había visto. ¿Había sido real? ¿O el cansancio y el estrés me estaban jugando una mala pasada? El resto de la noche pasó sin incidentes. A las 6 llegó Maribel para su turno, y yo me fui a casa como siempre. Pero no pude dormir.
Las imágenes de las visiones se repetían una y otra vez en mi cabeza. Al día siguiente, llegué temprano a la funeraria. Quería contarle a alguien lo que había pasado, pero ¿quién me iba a creer? Decidí empezar con Catalina. Si alguien podía entender, era ella. La encontré en la sala 2, limpiando las mesas de metal, con su mezcla de desinfectante y agua bendita. Doña Cata, necesito platicarle algo. Me miró por encima de sus lentes. ¿Te visitó anoche? ¿Cómo sabe? Porque tienes la marca. Me miré las manos. En la palma derecha, donde había tocado el rosario, tenía una marca pequeña en forma de guadaña. Era apenas visible, como un tatuaje muy claro, pero estaba ahí. La flaca bonita te eligió, murmuró Catalina. Eso significa que ese muerto tiene algo importante que decir. ¿Usted cree en esas cosas? Catalina dejó de limpiar y me miró directamente a los ojos. Mijo, llevo 40 años trabajando con muertos. He visto cosas que no le platico ni al padre de mi iglesia. La muerte no es el final, es nomás un cambio de lugar. Y a veces, cuando alguien muere mal, se queda atorado entre los dos mundos. ¿Qué tengo que hacer? Rézale. Pídale que te ayude a entender qué quiere el muchacho. Pero ten cuidado, la santa no da regalos gratis. Siempre pide algo a cambio. Esa noche, cuando empezó mi turno, llevé una veladora roja y la prendí en la sala 3, junto al cuerpo del NN. Me arrodillé y comencé a rezar, no las oraciones que me había enseñado mi madre, sino las que Catalina me había susurrado antes de irse. Santa Muerte, flaca bonita, señora de la noche, te pido que me ayudes a entender qué quiere este muchacho. Si su alma no puede descansar, dime qué puedo hacer para ayudarlo. La veladora se apagó sola. Luego se volvió a encender. Y entonces, lo imposible sucedió. El muerto abrió los ojos. No gritó. No se levantó como en las películas. Simplemente abrió esos ojos blancos y me miró. Cuando habló, su voz sonaba como el viento arrastrando arena. Me llamo David. Casi me da un infarto, pero la marca en mi mano comenzó a arder, recordándome que la Santa Muerte estaba conmigo. David, ¿qué necesitas? Justicia. Los que me mataron siguen libres. ¿Quiénes fueron? Las siguientes 2 horas fueron las más intensas de mi vida. David me contó toda su historia. Era estudiante de criminología en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Había estado investigando una serie de desapariciones de jóvenes en la zona poniente de la ciudad para su tesis. Había descubierto un patrón. Todos los desaparecidos eran hombres jóvenes, de entre 18 y 25 años, que habían sido vistos por última vez en antros o bares de la zona. David había logrado identificar a 3 sospechosos, 2 hermanos que manejaban varios negocios en la zona y un policía municipal que los protegía. La noche que los secuestraron, David había quedado de verse con un contacto que le iba a dar más información sobre la red. Los nombres, murmuró David y cerró los ojos por unos segundos. Cuando los volvió a abrir, recitó 3 nombres completos, direcciones, placas de vehículos y detalles que solo alguien que había estado ahí podía conocer. Yo tomaba notas en un papel, escribiendo todo lo que me decía. Cuando terminó, David me miró una última vez. Gracias, Vicente. Ahora puedo descansar. Sus ojos se cerraron y ya no volvieron a abrirse. Me quedé ahí sentado mirando mis notas, sin saber qué hacer. Tenía información sobre una red de secuestradores y asesinos, pero ¿quién me iba a creer? ¿Cómo iba a explicar que la había obtenido hablando con un muerto? La respuesta llegó de la manera más inesperada. Al día siguiente, Maribel no llegó a trabajar. Tampoco contestaba su teléfono. Don Ernesto llamó a su casa, pero nadie sabía dónde estaba. Habían pasado 2 días cuando encontramos su rosario colgado de la puerta de la sala 3, exactamente en el lugar donde yo había visto a la Santa Muerte. ¿Dónde está Maribel?, le pregunté a Catalina, pero ella solo negó con la cabeza. La flaca bonita cobró su precio, murmuró. Te ayudó, pero necesitaba llevarse algo a cambio. ¿Se llevó a Maribel? No, mijo. Maribel se fue por su propia voluntad. La santa le mostró lo que le iba a pasar si se quedaba. Esa muchacha sabía cosas que no debía saber.
No entendí sus palabras hasta 3 días después, cuando llegó la policía buscando a Maribel. Resulta que ella había estado saliendo con uno de los hermanos que David había mencionado. Los investigadores creían que Maribel podía tener información sobre los asesinatos. Fue entonces cuando decidí actuar. No podía permitir que la información que David me había dado se perdiera. Esa noche, escribí una carta anónima con todos los detalles que el muerto me había proporcionado. Incluí nombres, direcciones, patrones de comportamiento, todo. Dejé la carta en el buzón de la Fiscalía Especializada en Homicidios y esperé. La investigación que siguió fue como un dominó cayendo. En 2 semanas arrestaron a los 3 sospechosos. En las cateos encontraron evidencia que los vinculaba no solo con la muerte de David, sino con la desaparición de otros 8 jóvenes en los últimos 2 años. Los periódicos hablaron de una investigación brillante y trabajo policial excepcional. Nadie mencionó que toda la información había venido de un muerto que habló con un velador de funeraria en una noche de febrero. David fue identificado una semana después. Su familia vino por él, una madre destrozada y un padre que no podía dejar de llorar. Lo enterraron en el panteón municipal, con flores y lágrimas y todas las oraciones que se merecía. La noche después del funeral, vi a la Santa Muerte por última vez. Estaba parada junto a mi escritorio cuando llegué al trabajo, pero esta vez no llevaba el velo blanco. Su rostro era el de una mujer hermosa, pero con los ojos más antiguos que he visto jamás. «Gracias, Vicente», me dijo con una voz que sonaba como música y llanto al mismo tiempo. «¿Dónde está Maribel?» «Segura. Le di una nueva vida, lejos de aquí». Ella sabía que iban a matarla por lo que había visto. ¿Y ahora qué? La Santa Muerte sonrió, y por un momento pareció solo una mujer común y corriente. Ahora sigues viviendo, pero ya no estás solo. Si alguna vez necesitas ayuda, reza. Yo estaré escuchando. Desapareció como había llegado, sin ruido, como si nunca hubiera estado ahí. Han pasado 6 meses desde entonces. Sigo trabajando en la funeraria San José, sigo haciendo mis rondas nocturnas, sigo velando a los muertos. Pero ya no es lo mismo. Ahora sé que la muerte no es el final de la historia, sino solo el final de un capítulo. La marca en mi mano se desvaneció, pero a veces, en las noches más solitarias, siento que la Santa Muerte está cerca, recordándome que hay cosas más importantes que el miedo, que hay justicia más allá de los tribunales, y que a veces los muertos necesitan que los vivos seamos su voz. Catalina sigue trabajando con nosotros, y todavía le prende veladoras a la flaca bonita por si las dudas. Don Ernesto contrató a un nuevo ayudante para reemplazar a Luis, que renunció después de que arrestaran a los asesinos. Dijo que ya no se sentía cómodo trabajando con muertos. Yo nunca he pensado en renunciar. Este es mi lugar, mi propósito. Soy Vicente, velador nocturno, guardián de los que ya no pueden hablar y protegido de la Santa Muerte. Y si alguna noche escuchas pasos donde no debería haberlos, si ves luces que no deberían existir, si sientes que alguien te llama desde el otro lado, tal vez sea solo tu imaginación, o tal vez sea alguien que necesita tu ayuda para encontrar el descanso eterno. En Ciudad Juárez, en las noches del desierto, cuando el viento arrastra más que arena, uno aprende que la muerte y la vida son solo 2 caras de la misma moneda. Y a veces, muy pocas veces, esa moneda cae de lado, creando un espacio donde los imposibles se vuelven reales y los muertos pueden encontrar justicia. La Santa Muerte no es buena ni mala. Es equilibrio, es justicia, es la certeza de que nada, absolutamente nada, queda sin respuesta para siempre. Y yo soy su testigo. Entre formol y rezos, el niño que volvía cada noche. Mi nombre es Luz Helena, y llevo 15 años trabajando como tanatóloga en la funeraria San Judas Tadeo, ubicada en el corazón de Xochimilco. Durante todos estos años, he visto cosas que la mayoría de las personas no podría imaginar ni en sus peores pesadillas, pero nada me había preparado para lo que viví en octubre del año pasado. Era una tarde particularmente lluviosa cuando llegó el cuerpo del niño. El cielo se había oscurecido temprano, como suele suceder en esta época del año, y la neblina comenzaba a filtrarse entre las calles empedradas del barrio.
Recuerdo que estaba organizando los implementos en mi mesa de trabajo cuando escuché el ruido de la ambulancia acercándose. No era algo inusual. En nuestra funeraria llegaban cuerpos a todas horas del día y la noche. Alan, nuestro embalsamador, apenas tenía 25 años y llevaba trabajando con nosotros solo 8 meses. Era un muchacho nervioso por naturaleza, siempre brincando ante el menor ruido inesperado. Cuando los paramédicos entraron cargando la camilla, pude ver cómo se le tensaron los músculos de la espalda. Sobre la camilla yacía el cuerpo de un niño de aproximadamente 7 años. Ahogamiento en los canales, explicó uno de los paramédicos mientras transferíamos el pequeño cuerpo a nuestra mesa de recepción. Lo encontraron esta mañana flotando cerca de las trajineras turísticas. Al parecer, se cayó anoche durante la lluvia. El niño tenía el cabello negro azabache pegado a su frente pálida, y sus labios habían adquirido ese tono azulado característico de quienes mueren por asfixia en el agua. Sus pequeñas manos estaban arrugadas, como pasitas, y sus ojos permanecían entreabiertos, mirando hacia un punto indefinido del techo. ¿Hay familiares?, pregunté mientras comenzaba a examinar el estado del cuerpo. La policía está buscando. Por ahora nadie lo ha reclamado, respondió el paramédico antes de retirarse, dejándonos solos con el pequeño. Comencé mi trabajo de rutina. Después de tantos años en esta profesión, había desarrollado una especie de mecanismo automático que me permitía concentrarme en los aspectos técnicos sin involucrarme emocionalmente demasiado. Sin embargo, había algo en ese niño que me inquietaba. Quizás era su juventud, o tal vez la manera en que sus ojos parecían seguirme mientras trabajaba, aunque sabía que era solo mi imaginación. Doña Concha, nuestra señora de limpieza, había estado trabajando en la funeraria desde antes de que yo llegara. Era una mujer de unos 60 años, pequeña pero de carácter fuerte, con profundas creencias en la Santa Muerte. Siempre llevaba consigo un rosario negro y una estampita que guardaba en el bolsillo de su delantal. Esa tarde, mientras yo preparaba al niño, la vi observándome desde la puerta con una expresión preocupada. «Ese niño trae algo raro, niña Luz», me dijo con su voz ronca, acercándose a mi mesa de trabajo. Se me enchina la piel nomás de verlo. «Doña Concha, no empiece con sus cosas», le respondí, aunque en el fondo también sentía algo extraño. «Es solo un niño que tuvo un accidente. Nada más». Ella movió la cabeza negativamente, haciendo la señal de la cruz. «Yo llevo aquí más años que usted, niña, y le digo que este chamaco trae algo. Fíjese cómo me tiembla la mano». Efectivamente, la mano de doña Concha temblaba ligeramente mientras sostenía su trapeador. Pero decidí no darle más importancia al asunto. En nuestro trabajo, era común que las personas desarrollaran supersticiones extrañas. El proceso de preparación del niño tomó más tiempo del usual. Su piel había absorbido mucha agua, lo que dificultaba el trabajo de drenaje y conservación. Alan me ayudó durante las primeras horas, pero conforme avanzaba la tarde, noté que se volvía cada vez más callado y nervioso. «¿Te encuentras bien?», le pregunté mientras ajustaba la posición de los brazos del niño. Sí, todo normal», respondió, pero su voz sonaba tensa. «Es solo que... ¿no sientes que hace mucho frío aquí adentro?». Ahora que lo mencionaba, sí había una temperatura inusualmente baja en la sala de preparación. El sistema de aire acondicionado estaba configurado para mantener una temperatura fresca, pero esto era diferente. Era un frío húmedo, similar al que se siente cerca de un cuerpo de agua durante la madrugada. «Debe ser por la lluvia», expliqué, aunque tampoco estaba completamente convencida de mi propia respuesta. Terminamos el trabajo cerca de las 9 de la noche. El niño había quedado perfectamente preparado, con un aspecto sereno y apacible. Le habíamos puesto una pequeña túnica blanca que el señor Roberto, el dueño de la funeraria, había conseguido de emergencia. Sus manos estaban entrelazadas sobre el pecho, y habíamos logrado cerrar sus ojos para darle una apariencia de descanso eterno. «Mañana veremos si aparecen los familiares», dije mientras cubría el cuerpo con una sábana blanca. «Por ahora lo dejaremos en la sala de espera». Alan asintió sin decir palabra y se retiró rápidamente. Noté que evitaba mirar hacia la mesa donde yacía el niño. Doña Concha terminó su limpieza de rutina, pero antes de irse se acercó a mí. «Niña Luz, yo que usted le pongo una veladora al chamaco. Y una oración no le haría mal».
Doña Concha, usted sabe que aquí no... Mire, niña, me interrumpió con firmeza. Yo no voy a discutir con usted sobre esto, pero si me hace caso, esta noche prenda una veladora por esa criatura. Se lo digo en serio. Después de que todos se fueron, me quedé sola terminando algunos reportes administrativos. La funeraria estaba completamente silenciosa, salvo por el sonido de la lluvia que seguía cayendo sobre el tejado de lámina. Era casi medianoche cuando decidí irme a casa. Antes de salir, pasé por la sala donde habíamos dejado al niño. Todo estaba en orden. La sábana blanca lo cubría completamente, y la sala tenía ese silencio particular que solo se encuentra en los lugares donde descansa la muerte. Al llegar a mi casa, no pude quitarme de la mente las palabras de doña Concha. A pesar de considerarme una persona racional y científica, 15 años trabajando con muertos te enseñan que hay cosas que no siempre tienen una explicación lógica. Decidí encender una pequeña veladora blanca y rezar un Padre Nuestro por el alma del niño, aunque me sentí un poco tonta haciendo esto. A la mañana siguiente llegué temprano, como era mi costumbre. El señor Roberto ya estaba en su oficina, hablando por teléfono con alguien de la policía sobre el caso del niño. Alan aún no llegaba, lo cual me pareció extraño porque siempre era muy puntual. Fui directamente a la sala donde habíamos dejado el cuerpo la noche anterior. Al abrir la puerta me quedé paralizada. La mesa estaba vacía. La sábana blanca yacía en el suelo, completamente empapada, formando un charco de agua que se extendía alrededor de la mesa. El niño no estaba. Mi primer pensamiento fue que alguien había entrado durante la noche y había robado el cuerpo, aunque me parecía absurdo. ¿Quién robaría el cadáver de un niño? Corrí hacia la oficina del señor Roberto. ¡Señor Roberto! El niño desapareció. El hombre, que rondaba los 50 años y tenía un carácter normalmente tranquilo, se puso pálido al escuchar mis palabras. ¿Cómo que desapareció? ¿Vinieron los familiares? No, no vinieron los familiares. El cuerpo simplemente no está. Y hay agua por todo el piso. Ambos corrimos hacia la sala. El señor Roberto examinó el lugar con la misma perplejidad que yo había sentido minutos antes. Esto no puede ser, murmuró, revisando las cerraduras de las puertas. Nadie más tiene llaves de este lugar, y el sistema de seguridad no registró ninguna entrada durante la noche. Decidimos revisar todas las salas de la funeraria. Yo tenía la esperanza de que tal vez Alan había movido el cuerpo por alguna razón, aunque no podía imaginar cuál. Lo encontramos en la sala de preparación. El niño estaba acostado en mi mesa de trabajo, exactamente en la misma posición en que lo habíamos dejado la noche anterior. Tenía las manos entrelazadas sobre el pecho, la túnica blanca perfectamente acomodada, pero estaba completamente empapado. El agua goteaba de su cabello y su ropa, formando pequeños charcos en el suelo de cerámica. Y sus ojos estaban abiertos, no entreabiertos como suelen quedar los ojos de los muertos, sino completamente abiertos, mirando directamente hacia el techo con una intensidad que me hizo temblar. ¿Cómo diablos llegó hasta acá?, preguntó el señor Roberto, pero su voz sonaba más asustada que enojada. No lo sé, respondí con un hilo de voz, y no entiendo por qué está mojado. Nos acercamos lentamente a la mesa. El niño tenía exactamente la misma apariencia que cuando terminamos de prepararlo, excepto por el agua y los ojos abiertos. Su piel seguía teniendo la palidez característica de la muerte, y no había signos de respiración o pulso. Tal vez los gases internos lo movieron, sugirió el señor Roberto, aunque su explicación sonaba poco convincente incluso para él. Los cuerpos no se mueven solos desde una sala hasta otra, señor Roberto, repliqué, y definitivamente no se empapan solos con agua. En ese momento llegó Alan. Al vernos a ambos alrededor de la mesa, con expresiones de desconcierto, se acercó preguntando qué pasaba. Cuando le explicamos la situación, su rostro se puso blanco como la túnica del niño. Yo sabía que algo estaba mal, murmuró, negándose a acercarse más a la mesa. Ayer sentí algo extraño cuando estábamos trabajando con él. El señor Roberto, siempre preocupado por la reputación de su negocio, decidió que no podíamos permitir que se corriera la voz sobre lo ocurrido. Nos pidió que mantuviéramos absoluto secreto sobre el incidente y que continuáramos con nuestro trabajo normal. Debe haber una explicación lógica, insistió. Tal vez alguien entró sin que nos diéramos cuenta. Voy a revisar otra vez las cámaras de seguridad.
Mientras el señor Roberto se iba a revisar las grabaciones, yo me quedé con el niño. Necesitaba secarlo y volver a cerrar sus ojos. Alan se había retirado, alegando que tenía que hacer algunas diligencias, aunque era obvio que no quería estar cerca del cuerpo. Mientras trabajaba, tratando de secar el agua de su cabello y su ropa, no pude evitar observar detenidamente su rostro. Era un niño hermoso, con facciones delicadas y una expresión que, a pesar de la muerte, mantenía cierta inocencia infantil. Me pregunté dónde estaría su familia. ¿Por qué nadie lo había reclamado todavía? ¿Dónde está tu mamá, pequeño? Le pregunté en voz baja, como solía hacer cuando trabajaba sola. ¿Por qué nadie viene por ti? Fue en ese momento cuando sentí algo que me heló la sangre. Una lágrima cristalina rodó por la mejilla del niño. Me quedé inmóvil, observando cómo esa lágrima caía lentamente hasta desaparecer entre los pliegues de la túnica blanca. Los muertos no lloran. En 15 años de carrera, jamás había visto algo así. ¿Niña Luz? La voz de doña Concha me sobresaltó. ¿Se encuentra bien? La veo muy pálida. Doña Concha, le dije con voz temblorosa, ¿usted vio? Vi la lágrima, niña. Por eso vine. Se acercó a la mesa con su característico andar pausado, pero pude notar que sus manos temblaban más que de costumbre. Este niño está perdido, continuó, mirando directamente al rostro del pequeño. Su alma no encuentra el camino. Nadie lo ha encomendado, nadie ha rezado por él. Está asustado y solo. Pero doña Concha, los muertos no. Los muertos que han sido encomendados no, me interrumpió. Pero este chamaco no tiene quien lo ayude a cruzar. Por eso está regresando. Sus palabras me produjeron un escalofrío. A pesar de mi formación científica y mi escepticismo natural, había algo en la manera en que doña Concha hablaba que me hacía sentir que sabía exactamente de qué estaba hablando. ¿Qué sugiere que hagamos? Esta noche, cuando todos se vayan, usted se queda con él. Le pone un altar a la Santa Muerte y reza por su alma. Le pide a la flaca bonita que lo ayude a encontrar su camino. La idea me parecía descabellada, pero después de lo que había visto, ya no estaba segura de qué era normal y qué no. El resto del día transcurrió sin incidentes. El señor Roberto revisó las grabaciones de seguridad y no encontró evidencia de que alguien hubiera entrado durante la noche. Las cámaras mostraban las salas vacías toda la madrugada, lo cual hacía aún más inexplicable cómo había aparecido el niño en mi mesa de trabajo. Alan trabajó durante el día, pero evitó la sala donde estaba el niño. Cada vez que tenía que pasar cerca, lo hacía rápidamente y sin mirar hacia la mesa. Amparo, nuestra florista, también comentó que sentía algo extraño. Es como si hubiera alguien observándome mientras arreglo las flores, me dijo durante el almuerzo. Y hace un frío raro cerca de esa sala. Al caer la noche, todos se fueron como de costumbre. El señor Roberto me deseó buenas noches y me recordó que cerrara bien todas las puertas. Alan salió prácticamente corriendo, y doña Concha se despidió con una mirada significativa. Recuerde lo que le dije, niña Luz. Esta noche es importante. Me quedé sola con el niño. Había decidido seguir el consejo de doña Concha, no tanto por convicción, sino por desesperación. Si había alguna posibilidad de que aquello funcionara, valía la pena intentarlo. En una esquina de la sala de preparación, improvisé un pequeño altar. Puse una imagen de la Santa Muerte que doña Concha me había dejado discretamente sobre mi escritorio, junto con varias veladoras blancas, un vaso con agua y algunas flores que tomé del arreglo que Amparo había preparado para otro servicio. Encendí las veladoras y me arrodillé frente al altar. Hacía años que no rezaba con tanta fe como esa noche. Santísima Muerte, comencé, sintiéndome un poco ridícula, pero decidida a continuar. Te pido por el alma de este niño que no tiene quien lo encomiende. Ayúdalo a encontrar su camino hacia la luz. No permitas que siga perdido en este mundo. Recé varios Padre Nuestros y Ave Marías, alternando con peticiones específicas para el alma del pequeño. Le pedí a la Santa Muerte que lo protegiera, que lo guiara, que lo consolara en su soledad. Mientras rezaba, sentí una presencia en la habitación. No era amenazante ni aterradora, sino más bien triste y vulnerable. Era como si un niño asustado estuviera parado junto a mí, buscando consuelo. No tengas miedo, pequeño, le dije al aire, sintiéndome menos ridícula de lo que había esperado. Ya no estás solo.
Alguien está cuidando de ti. Mantuve mi vigilia durante varias horas. Las veladoras ardían con llamas constantes, y el ambiente de la sala se había vuelto más cálido y reconfortante. Ya no sentía ese frío húmedo que nos había acompañado desde que llegó el cuerpo del niño. Cerca de las 3 de la madrugada, el cansancio me venció. Me quedé dormida en la silla junto al altar, con el sonido de la lluvia como música de fondo. En mi sueño vi al niño. Estaba parado frente a mí, completamente seco, con su túnica blanca impecable y una sonrisa serena en su rostro. Sus ojos, que en vida debían haber sido grandes y expresivos, brillaban con una luz suave y agradecida. «Gracias», me dijo con una voz clara y melodiosa. «Ya puedo irme». Se acercó a mí y me dio un abrazo. Era un abrazo cálido, lleno de gratitud y cariño, como el que un niño le da a su madre antes de dormir. «¿Cómo te llamas?», le pregunté en el sueño. «Mateo», respondió. «Me llamo Mateo y mi mamá me está esperando». Cuando desperté, las primeras luces del amanecer se filtraban por las ventanas de la sala. Las veladoras se habían consumido completamente, pero sus restos formaban pequeños charcos de cera blanca sobre la mesa del altar. Me levanté lentamente y me dirigí hacia la mesa donde yacía el niño. Estaba seco, completamente seco, con su túnica impecable y sus manos perfectamente entrelazadas sobre el pecho. Sus ojos estaban cerrados, y en su rostro había una expresión de paz profunda. Por primera vez desde que había llegado a la funeraria, el niño parecía estar realmente descansando. Y sonreía. Era una sonrisa sutil, apenas perceptible, pero estaba ahí. Cuando llegaron los demás esa mañana, encontraron la sala en perfecto orden. El niño permanecía en la misma posición, pero ya no había esa sensación de inquietud que habíamos sentido durante los días anteriores. Alan comentó que la temperatura había vuelto a la normalidad, y Amparo dijo que ya no sentía esa presencia extraña mientras trabajaba. «¿Qué hizo, niña Luz?», me preguntó doña Concha con una sonrisa conocedora. «Lo que usted me sugirió», respondí simplemente. 2 semanas después, una mujer de mediana edad llegó a la funeraria preguntando por su hijo. Había estado fuera de la ciudad cuando ocurrió el accidente, y recién se había enterado de la tragedia a través de un familiar. «¿Su hijo se llamaba Mateo?», le pregunté, y ella asintió con lágrimas en los ojos. «Sí, Mateo Hernández. Tenía 7 años. Cuando la llevé a ver el cuerpo, la mujer se desplomó sobre la mesa, abrazando a su hijo y llorando inconsolablemente. Era desgarrador ver el dolor de una madre que encontraba a su hijo después de haberlo buscado desesperadamente. «Anoche lo vi en sueños», me dijo entre sollozos. Estaba vestido de blanco, como un angelito, y me dijo que ya podía descansar porque alguien muy buena había cuidado de él. Me dijo que se tenía que ir, pero que me daba las gracias por ser su mamá. Sus palabras me erizaron la piel. La descripción de su sueño coincidía exactamente con lo que yo había experimentado esa noche junto al altar. El funeral de Mateo se llevó a cabo 2 días después. Su madre quiso que fuera un servicio sencillo pero hermoso, con muchas flores blancas y cantos de niños del coro de su parroquia. Durante toda la ceremonia no hubo ninguna manifestación extraña. Mateo finalmente descansaba en paz. Después de esa experiencia, mi perspectiva sobre mi trabajo cambió completamente. Seguí siendo una profesional rigurosa y científica, pero desarrollé una sensibilidad especial hacia aquellos casos en los que sentía que las almas necesitaban ayuda adicional para encontrar su camino. Doña Concha se convirtió en mi guía espiritual en estos asuntos. Me enseñó oraciones específicas, rituales de protección y la importancia de tratar cada cuerpo no solo como un objeto de trabajo, sino como el hogar temporal de un alma que está haciendo su transición hacia el más allá. Alan nunca volvió a ser el mismo después del caso de Mateo. Se volvió más nervioso y supersticioso, pero también más respetuoso hacia los muertos. Comenzó a llevar siempre consigo una pequeña estampita de San Judas Tadeo y a persignarse antes de comenzar cada trabajo. El señor Roberto, por su parte, nunca habló abiertamente sobre lo ocurrido, pero noté que comenzó a ser más comprensivo cuando teníamos casos de niños o personas que habían muerto en circunstancias trágicas. También instaló un pequeño altar discreto en una esquina de su oficina. Amparo desarrolló una habilidad especial para detectar cuándo un alma estaba inquieta.
Sus arreglos florales se volvieron más elaborados y simbólicos, incluyendo siempre elementos que, según ella, ayudaban a las almas a encontrar paz. Han pasado varios meses desde el caso de Mateo, y aunque no hemos vuelto a experimentar algo tan dramático, he aplicado los conocimientos que adquirí esa noche en varios casos similares. Cada vez que llega alguien que ha muerto en circunstancias traumáticas o que ha estado mucho tiempo sin reclamar, dedico un momento a rezar por su alma y a pedirle a la Santa Muerte que los guíe hacia la luz. Mi trabajo sigue siendo técnico y profesional, pero ahora también incluye una dimensión espiritual que le da un significado más profundo a lo que hago. Ya no veo a los muertos solo como cuerpos que hay que preparar para el último adiós, sino como seres humanos que están haciendo su último viaje y que a veces necesitan un poco de ayuda para encontrar su camino. La historia de Mateo me enseñó que la muerte no siempre es el final definitivo, especialmente para aquellos que parten sin haber sido despedidos adecuadamente por sus seres queridos. A veces, las almas se quedan perdidas entre dos mundos, buscando la paz que solo puede llegar cuando alguien las encomienda con amor y respeto. Cada noche, antes de irme de la funeraria, paso por todas las salas y susurro una pequeña oración por cada alma que está bajo nuestro cuidado. Es mi manera de asegurarme de que nadie se quede solo, de que todos encuentren su camino hacia el descanso eterno. Y aunque nunca he vuelto a ver llorar a un muerto o a encontrar un cuerpo empapado donde no debería estarlo, sé que Mateo sigue siendo mi protector silencioso, cuidando de que ningún otro niño tenga que pasar por la soledad y el miedo que él experimentó durante esas noches en que regresaba buscando quien lo ayudara a irse en paz. La lluvia sigue cayendo sobre Xochimilco. Las calles empedradas siguen brillando bajo la luz de los faroles, y la neblina continúa filtrándose entre los edificios al anochecer. Pero ahora, cuando trabajo durante las noches lluviosas, ya no siento temor. Sé que hay fuerzas más grandes que nosotros, que cuidan de las almas que están en tránsito, y que a veces solo necesitamos la humildad suficiente para pedirles ayuda. La historia de Mateo cambió no solo mi perspectiva profesional, sino también mi comprensión sobre la vida, la muerte y los misterios que existen en el delgado velo que separa ambos mundos. Y aunque mi trabajo sigue siendo entre formol y herramientas de embalsamamiento, ahora también incluye rezos, veladoras y la certeza de que el amor y la compasión pueden trascender incluso la muerte. El milagro del desmembrado. Soy Gerardo Mendoza y llevo 30 años preparando muertos en este pueblo perdido entre las montañas de San Cristóbal de las Casas. 30 años respirando formol, 30 años cosiendo lo que la vida desgarró, 30 años siendo el último en tocar a quienes ya no pueden sentir. En este rincón olvidado de Chiapas, donde la bruma se traga las casas y la lluvia no descansa nunca, yo soy el que devuelve la dignidad a los cuerpos antes de que la tierra se los lleve para siempre. Mi taller está en los bajos de mi casa, una construcción de adobe que heredé de mi padre, quien también fue embalsamador, y él del suyo. Los Mendoza llevamos generaciones preparando a los muertos de este pueblo, donde todos nos conocemos y donde la muerte llega siempre de manera inesperada. Accidentes en las carreteras serpenteantes, enfermedades que no pueden tratarse por la distancia al hospital, o simplemente la vejez que se lleva a los abuelos como el viento se lleva las hojas. Esa tarde de octubre, cuando la lluvia golpeaba mi techo de lámina con la furia de siempre, escuché los motores de varios vehículos aproximándose por el camino de terracería. Era extraño. Pocos forasteros se aventuran hasta aquí, especialmente cuando las nubes se pegan a la sierra como fantasmas. Desde la ventana vi 3 camionetas militares deteniéndose frente a mi casa, sus faros cortando la penumbra gris del atardecer. El que parecía estar al mando, un teniente de bigote espeso y mirada dura, bajó primero. Se ajustó la gorra militar empapada por la llovizna y caminó directo hacia mi puerta. Los otros soldados permanecieron junto a las camionetas, nerviosos, fumando cigarrillos que el viento apagaba una y otra vez. ¿Usted es Gerardo Mendoza?, preguntó el teniente cuando abrí la puerta. Soy yo. ¿En qué puedo ayudarle? Teniente Morales. Necesitamos sus servicios. Traemos un cuerpo que hay que preparar rápido. Muy rápido. Había algo en su tono que me puso incómodo.
No era la urgencia normal de una familia doliente, sino algo más parecido al miedo. Miré hacia las camionetas y vi que varios soldados descargaban bolsas negras de plástico, pesadas, que goteaban un líquido oscuro sobre el barro del camino. ¿Cuántas bolsas son?, pregunté, aunque ya las estaba contando. 7, respondió Morales, secándose el sudor de la frente a pesar del frío de la montaña. Era un narco. Lo agarramos en un operativo. Su familia quiere velarlo mañana en la noche, así que tiene usted hasta entonces. Algo no cuadraba. Los narcotraficantes que atrapaban los militares no solían terminar en mi mesa de trabajo. Terminaban en fosas comunes o simplemente desaparecían. Pero no era mi lugar preguntar. Mi trabajo era preparar cuerpos, no hacer investigaciones. Los soldados bajaron las bolsas a mi taller, moviéndose con una prisa que rayaba en el pánico. El teniente Morales me entregó un sobre con billetes arrugados. Es más de lo que cobra habitualmente, por las molestias y por la prisa. Cuando se fueron, dejando el pueblo envuelto otra vez en su silencio húmedo, bajé al taller para inspeccionar lo que me habían traído. Sebastián, mi joven ayudante, había llegado ya empapado por la lluvia, con los ojos muy abiertos al ver todas esas bolsas negras alineadas sobre la mesa de acero inoxidable. «Don Gerardo, ¿qué pasó aquí? Nunca había visto tantas...» «Cállate y ayúdame», le corté, aunque su nerviosismo era comprensible. Yo mismo sentía un nudo en el estómago. Comenzamos a abrir las bolsas. Era sin duda lo peor que había visto en 3 décadas de trabajo. El cuerpo había sido desmembrado con una violencia que hablaba más de tortura que de enfrentamiento. Los cortes eran irregulares, hechos con machete o hacha, no con la precisión quirúrgica que suelen mostrar los carteles más organizados. Era como si hubieran descargado toda su rabia sobre este hombre. En la primera bolsa estaba el torso, con múltiples heridas de bala en el pecho. En las siguientes, los brazos y las piernas, separados de manera brutal. En la quinta bolsa encontré la cabeza, y fue entonces cuando me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. El rostro del hombre no tenía las marcas típicas de alguien que se dedica al narcotráfico. No había cicatrices de enfrentamientos, no tenía tatuajes de pandillas. Sus manos eran las de alguien que trabajaba la tierra, no las de un criminal. Parecía un campesino, tal vez de 40 años, con el rostro curtido por el sol y las manos callosas de quien ha pasado la vida sembrando maíz. «Don Gerardo», susurró Sebastián, «este hombre no parece...» «Cállate», volví a cortarlo, pero yo pensaba lo mismo. Fue al abrir la sexta bolsa cuando encontré algo que me heló la sangre. Entre coágulos de sangre seca y fragmentos de hueso, había una pequeña figura de la Santa Muerte, tallada en hueso y pintada de negro, rojo y blanco. Estaba manchada de sangre, pero parecía brillar con luz propia bajo las lámparas fluorescentes de mi taller. Sebastián se persignó al verla y murmuró una oración. Yo, que nunca he sido especialmente religioso, sentí una extraña compulsión de tomarla entre mis manos. La figura era más pesada de lo que parecía, y cuando la levanté, juraría que sentí que pulsaba como un corazón. «Hay que trabajar», dije, guardando la figura en mi bolsillo. «Mañana tienen que velarlo y esto va a tomar toda la noche». Comenzamos la reconstrucción. Era un trabajo titánico. Teníamos que unir los miembros al torso, coser la piel desgarrada, rellenar las cavidades abiertas por las balas, reconstruir parcialmente la cara para que fuera reconocible. Sebastián trabajaba en silencio, concentrado en la tarea, pero yo notaba que de vez en cuando se detenía y miraba hacia las esquinas del taller, como si hubiera escuchado algo. Fue alrededor de la medianoche cuando comenzó a suceder algo inexplicable. Mientras trabajaba cosiendo el brazo derecho al torso, empecé a escuchar voces susurrando oraciones. Al principio pensé que venían de la casa del vecino, donde a veces la familia se quedaba despierta rezando rosarios por algún enfermo. Pero las voces se hacían más claras y me di cuenta de que venían de dentro del taller. «Sebastián, ¿estás rezando?». El muchacho levantó la cabeza, con los ojos muy abiertos. «No, don Gerardo. Pensé que era usted». Las voces continuaron. Eran múltiples, como un coro de personas rezando en latín, pero también en español y en lo que sonaba como tzotzil.
la lengua indígena local. Las palabras se entrelazaban, formando una melodía hipnótica que parecía brotar de las mismas paredes del taller. Sebastián estaba temblando ahora, con el bisturí inmóvil en su mano. Don Gerardo, creo que deberíamos parar. No, respondí, aunque yo mismo sentía un miedo que no podía explicar. Tenemos que terminar. Seguimos trabajando. Y las voces continuaron toda la madrugada. Pero no era lo único extraño que estaba pasando. El cuerpo parecía estar mejorando. Los cortes que habíamos cosido se veían menos brutales, como si la piel estuviera sanando por sí sola. Las heridas de bala en el pecho parecían cerrarse ligeramente, y el color cadavérico de la piel iba tomando un tono más natural. Al principio pensé que era la fatiga jugándome una mala pasada. Llevaba más de 12 horas trabajando sin descanso, respirando vapores de formol y productos químicos. Pero Sebastián lo notó también. Don Gerardo, mire sus manos. Las manos del muerto, que habían llegado con los dedos rotos y las uñas arrancadas, ahora se veían completas. Los dedos estaban derechos, las uñas habían crecido, y las heridas en las palmas se habían cerrado por completo. Esto no es normal, susurró Sebastián. Yo sabía que tenía razón, pero algo me empujaba a continuar. La figura de la Santa Muerte en mi bolsillo parecía irradiar calor, y cada vez que la tocaba, sentía una extraña tranquilidad, como si una voz me susurrara que todo estaría bien. Fue cuando el sol comenzó a asomar entre las nubes grises de la mañana que terminamos el trabajo. El cuerpo que habíamos reconstruido parecía el de alguien que hubiera muerto pacíficamente en su sueño, no el de alguien que había sido torturado y desmembrado. La piel tenía un color saludable, las heridas habían desaparecido casi por completo, y el rostro mostraba una expresión de paz que me conmovió hasta las lágrimas. Sebastián se había ido a su casa apenas terminamos, corriendo bajo la lluvia como si lo persiguieran los demonios. Yo me quedé en el taller, contemplando nuestro trabajo, tratando de entender lo que había pasado. Fue entonces cuando los perros comenzaron a aullar. Primero fue el de doña Carmen, un pastor alemán viejo que nunca ladraba por las noches. Luego se unió el de la familia Pérez, y después todos los perros del pueblo. Era un aullido prolongado, lastimero, como si estuvieran llorando la muerte de alguien querido. El sonido se extendió por todo el valle, rebotando en las montañas, creando un eco fantasmal que me puso la piel de gallina. Subí a mi cuarto, exhausto, pero no pude dormir. Los aullidos continuaron hasta el amanecer, y cuando finalmente cesaron, un silencio sepulcral se apoderó del pueblo. Ni siquiera se escuchaban los gallos cantando. Debe haber sido alrededor del mediodía cuando desperté. Había dormido apenas un par de horas, pero me sentía extrañamente descansado. Bajé al taller para verificar el estado del cuerpo antes de que llegara la familia para el velorio. Lo que vi me dejó sin habla. El cuerpo que habíamos reconstruido durante la noche había cambiado aún más. No solo se veía natural, se veía vivo. El pecho subía y bajaba ligeramente, como si estuviera respirando. La piel tenía el color rosado de alguien que acababa de despertar de una siesta. Incluso parecía que había crecido cabello nuevo en las zonas donde había sido arrancado. Me acerqué temblando y puse mi oído sobre su pecho. No había latido, pero tampoco tenía la frialdad típica de un cadáver. Era como si el cuerpo estuviera esperando algo. Fue entonces cuando la figura de la Santa Muerte en mi bolsillo comenzó a vibrar. La saqué con manos temblorosas. La pequeña estatuilla irradiaba ahora un calor intenso. Y juraría que sus ojos de hueso me miraban directamente. Sin pensarlo, me arrodillé junto a la mesa donde yacía el cuerpo. Santa Muerte, susurré. No sé qué está pasando aquí, pero te pido protección. Si este hombre murió injustamente, ayúdame a encontrar la verdad. Y si hay peligro para mí, protégeme. En el momento en que terminé de hablar, sentí una presencia en el taller. No era amenazadora, sino protectora, como si alguien hubiera puesto una mano reconfortante sobre mi hombro. La figura de la Santa Muerte dejó de vibrar y volvió a su estado normal, pero yo sabía que algo había cambiado para siempre. Esa tarde llegó la familia del difunto. Era una mujer de mediana edad, vestida de negro, acompañada por varios hombres que parecían sus hermanos. La mujer se llamaba Alma, y cuando vio el cuerpo de su hermano, se desplomó llorando. «Es él»,
sollozó. Es mi hermano Tomás. Pero, ¿cómo es posible que se vea tan bien? Los soldados nos dijeron que había sido. Hice mi mejor trabajo, respondí simplemente. El velorio se llevó a cabo esa noche en la casa de Alma. Todo el pueblo asistió, no solo porque conocían a Tomás, sino porque la noticia de su muerte había corrido como pólvora. Todos sabían que había sido asesinado por los militares, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. El padre Horacio, nuestro párroco, dirigió las oraciones. Era un hombre mayor, de rostro severo, que llevaba décadas intentando erradicar las creencias paganas del pueblo. Durante toda la ceremonia, me miró con desconfianza, como si supiera que algo no estaba bien. Fue después del entierro, cuando ya todos se habían ido, que el padre Horacio se me acercó. Gerardo, necesito hablar contigo. Fuimos a la sacristía de la pequeña iglesia del pueblo. El padre cerró la puerta y me miró fijamente. ¿Qué hiciste con ese cuerpo? Mi trabajo, padre. Lo que siempre hago. No me mientas. He preparado cientos de cuerpos para entierro en mis 40 años aquí. Nunca había visto nada como esto. Ese hombre no parecía muerto. Parecía dormido. No sé de qué me habla. El padre Horacio se acercó más. ¿Tienes algo que no deberías tener? ¿Algo que trajeron los soldados? Mi mano se dirigió instintivamente al bolsillo donde guardaba la figura de la Santa Muerte. El padre notó el gesto. Muéstramela. ¿Mostrarle qué? Sabes exactamente a qué me refiero. Saqué la figura con reluctancia. El padre Horacio se persignó al verla y retrocedió un paso. Gerardo, esa cosa es peligrosa. Tienes que deshacerte de ella. No puedo, padre. Me está protegiendo. ¿Protegiendo de qué? Antes de que pudiera responder, escuchamos vehículos aproximándose a la iglesia. El padre Horacio se asomó por la ventana y palideció. Son los militares. Vienen hacia acá. El teniente Morales entró a la sacristía acompañado por 2 soldados. Se veía nervioso, sudoroso, con ojeras que hablaban de una noche en vela. Necesito hablar con usted, Mendoza, dijo, ignorando completamente al padre Horacio. ¿De qué? Del trabajo que hizo ayer. Hubo complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones? Morales se quitó la gorra y se pasó la mano por el cabello empapado de sudor. El hombre que le trajimos no era quien dijimos que era. El padre Horacio y yo intercambiamos miradas. ¿Entonces quién era? Pregunté. Un campesino, Tomás Pérez. Lo confundimos con un narco en un operativo nocturno. Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. El silencio en la sacristía era sepulcral. El padre Horacio fue el primero en hablar. ¿Lo mataron por error? Sí, admitió Morales. Y ahora sus superiores quieren una investigación. Vienen inspectores de la capital mañana. Si descubren lo que pasó... ¿Qué quiere de mí? Pregunté. Su testimonio. Necesito que diga que el cuerpo llegó en condiciones normales, que no había señales de tortura. Pero las había. Ya no. Usted hizo un trabajo tan perfecto que ahora el cuerpo no muestra ninguna evidencia de maltrato. Los inspectores van a pensar que murió en un enfrentamiento limpio. Me di cuenta de lo que estaba pasando. El milagro de la reconstrucción del cuerpo no solo había devuelto la dignidad a Tomás, había eliminado las evidencias del crimen, pero yo había sido testigo de la verdad. ¿Y si me niego? Morales puso la mano en su pistola. No se niegue, Mendoza, por su propio bien. Fue entonces cuando sentí de nuevo la presencia protectora que había experimentado en mi taller. La figura de la Santa Muerte en mi bolsillo irradió calor, y de repente supe exactamente qué tenía que hacer. Está bien, dije. Les diré a los inspectores exactamente lo que vi. Los inspectores llegaron al día siguiente, como había prometido Morales. Eran 2 hombres de la capital, con trajes oscuros y actitud seria. Me interrogaron durante horas sobre el estado en que había recibido el cuerpo. Y yo les conté la verdad, que había llegado desmembrado, con evidencias claras de tortura, y que había sido asesinado a sangre fría. Morales estaba presente durante el interrogatorio, y su rostro se iba poniendo más pálido con cada palabra que yo decía. Cuando mencioné la violencia de los cortes y las heridas de bala en el pecho, uno de los inspectores le preguntó directamente si había torturado al campesino antes de matarlo. Yo
Nosotros, balbuceó Morales. ¿Sí o no, teniente? Morales se derrumbó. Confesó todo. Cómo habían confundido a Tomás con un narcotraficante. Cómo lo habían torturado para que confesara crímenes que nunca había cometido. Cómo lo habían desmembrado cuando se dieron cuenta de su error, pensando que así podrían ocultar las evidencias. Pero el cuerpo no mostraba signos de tortura cuando lo examinamos, dijo uno de los inspectores. Porque Gerardo hizo un trabajo perfecto, explicó Morales. Demasiado perfecto. Era como si el cuerpo se hubiera sanado solo. Los inspectores me miraron con curiosidad, pero yo no dije nada sobre lo que realmente había pasado esa noche en mi taller. Morales fue arrestado junto con los soldados que habían participado en el asesinato. La familia de Tomás recibió una compensación del gobierno, y su nombre fue limpiado públicamente. Alma me visitó unas semanas después para agradecerme. No sé cómo lo hizo, me dijo con lágrimas en los ojos. Pero mi hermano se veía en paz cuando lo enterramos, como si hubiera encontrado justicia. Así fue, respondí. El padre Horacio nunca volvió a mencionarme la figura de la Santa Muerte, pero a veces lo veo mirándome durante la misa con una mezcla de temor y respeto. Sebastián regresó a trabajar conmigo después de unas semanas, pero nunca hablamos de lo que pasó esa noche. Hay cosas que es mejor dejar en silencio. Guardo la figura de la Santa Muerte en un altar pequeño que armé en mi taller. La cuido, le prendo velas, le rezo de vez en cuando. No porque sea especialmente devoto, sino porque sé que ella me salvó la vida. Si hubiera mentido en mi testimonio, si hubiera ayudado a encubrir el asesinato de Tomás, estoy seguro de que Morales me habría matado para silenciarme para siempre. Pero la Santa Muerte me protegió, me dio el valor para decir la verdad y obró su milagro. No solo reconstruyó el cuerpo de Tomás, sino que le devolvió la justicia que merecía. Han pasado 5 años desde entonces, y sigo siendo el único embalsamador del pueblo. He preparado muchos cuerpos más, pero ninguno como el de Tomás. A veces en las noches de lluvia, cuando la bruma se pega a la sierra, escucho de nuevo esas voces rezando en mi taller, pero ya no me asustan. Sé que es ella, cuidándome, protegiéndome, recordándome que la muerte no siempre es el final. En este pueblo perdido entre las montañas de Chiapas, donde la vida y la muerte se entrelazan como los hilos de un rebozo, yo aprendí que hay fuerzas más poderosas que la corrupción y la violencia. Aprendí que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, aunque tenga que hacerlo a través de los muertos. Y aprendí que la Santa Muerte no es solo la Señora de la Muerte, sino también la protectora de los inocentes, la que vela por la justicia cuando los vivos fallan. Por eso la cuido. Por eso le rezo. Por eso seguiré siendo su devoto hasta el día en que mi propio cuerpo termine sobre la mesa de otro embalsamador, en otro pueblo perdido, donde alguien más aprenda que los milagros existen, aunque vengan envueltos en hueso y sangre.